Vamos a seguir conversando sobre la planificación en la clase de lengua, o sea, seguir pensando en nuestras intervenciones como docentes para habilitar el desarrollo de las competencias lingüísticas en nuestros estudiantes de primaria o de secundaria. En principio, debemos pensar que al referirnos a la clase de lengua estamos hablando concretamente del espacio y tiempo dedicados dentro del quehacer docente específicamente a la construcción de conocimientos que habiliten a los estudiantes a decir y comprender por medio de ese sustento material que nos provee nuestra lengua materna en tanto sistema. Se trata de intervenciones didácticas pensadas y orientadas a ampliar y mejorar las competencias de nuestros alumnos, tanto como productores como receptores e interpretantes de discurso. Pero no es tan simple. El fin de que el niño se conciba a sí mismo como un sujeto dueño de su palabra y en interrelación con otros no se agota en la enseñanza de unas reglas y convencionalidades que nuestro sistema lingüístico nos ha heredado. Planificamos unas situaciones didácticas en el entendido de que ellas promoverán construcciones cognitivas válidas para nuestros alumnos. Ahora vale reflexionar en qué medida esos resultados pueden ser constatados en el aula. Recordemos que la lengua como disciplina, cuyos contenidos son educables, implica una vasta gama de posibilidades que se encuentran acotadas a la perspectiva, a la mirada que hagamos de ella. Es decir, proponemos actividades que favorezcan una reflexión metalingüística, una construcción gramatical o una elaboración semántica. Entonces, ¿de qué manera luego tenemos la certeza de que esas intervenciones han sido efectivamente significativas? O sea, han contribuido al logro de un mayor dominio de las posibilidades discursivas de nuestros alumnos. Antes que nada, vamos a hablar un poquito de la complejidad añadida a la lengua en tanto objeto de estudio. En este sentido, conviene que reflexionemos acerca del paradigma sobre el cual nos posicionamos y que justifica nuestras prácticas diarias en la institución escolar, así como también sobre las decisiones que tomamos en los distintos momentos del proceso de enseñanza. No es una novedad que la realidad en que se contextualizan nuestras prácticas es un mundo complejo, un escenario en que se interrelacionan múltiples variables que no dependen exclusivamente de nuestro ejercicio de la docencia. Se trata de una compleja red de relaciones atravesadas por un dinamismo voraz y constante y por los impactos profundos de diferentes crisis, tanto en lo social como en lo político, cultural, ecológico y ético. La educación es, en este juego macabro de urgentes redefiniciones de lo que significa ser y estar en el mundo, una caja de resonancia en la que todos tenemos una gran cuota de responsabilidad. Desde esta perspectiva, pensaremos la lengua, la enseñanza de la lengua, como una posibilidad de establecer en el marco institucional y para la vida misma un posicionamiento dialógico, intersubjetivo, vincular, gracias al cual los ciudadanos construyen su palabra en conciliación con lo colectivo y desde un lugar común, conscientes de la complejidad de la que forman parte. Un maestro, dueño del conocimiento validado desde su educabilidad, ofreciendo modelos lingüísticos estandarizados y estableciendo los parámetros desde los cuales medir o evaluar un uso adecuado o inadecuado de la lengua, es la imagen obsoleta de una realidad cultural que da cuenta de que el proyecto de la escuela moderna se agotó con las necesidades sociales que lo justificaron. Somos educadores en un terreno de fronteras que se definen permanentemente para realidades que se encuentran también en franca redefinición. El aula es un espacio en el que se construye colectivamente, se dialoga, se reconoce cada uno en el otro. Al situarnos en una perspectiva discursiva, asumimos el entendido de que el acto mismo de la enunciación es una práctica social, histórica,
de toma de la palabra en situaciones reales, en las que al menos podemos identificar tres componentes fundamentales interactuando: un enunciador, un enunciatario y lo que se enuncia. Cuando alguien dice algo, asume una responsabilidad que está atravesada a su vez por una intencionalidad respecto a la acción concreta de habla en sí misma, al interlocutor o aquello sobre lo que se enuncia. En este sentido, al hablar se realizan acciones. Las acciones específicas involucradas en las situaciones sociales reales en que se produce la enunciación se denominan actos de hablas, actos ilocutivos, de acuerdo a la perspectiva de Van Dijk. O, si nos situamos en la perspectiva de María Cristina Martínez, se les denomina actos discursivos. Pensar en la lengua en uso es pensar en la función que cumple en cada contexto social en que sucede y la conciencia que se tiene de ello. Por consiguiente, pensar en el dominio del instrumento vincular de relación y de expresión que constituye nuestro sistema lingüístico. En el marco de lo dicho hasta acá, voy ahora a enfocarme en la perspectiva pragmática de la enseñanza de la lengua. Desde este lugar, al decir, se realiza una acción. Cuando alguien toma la palabra, se lleva a cabo un acto locucionario en el cual el locutor o el enunciador hace uso de las estructuras de su lengua para realizar otra acción más o menos intencional al decir algo, llamado acto ilocucionario, que tendrá como resultado una nueva acción en la que participa su interlocutor, conocido con el nombre de acto perlocucionario, desde la perspectiva pragmática, y que constituye los efectos de su discurso. Estas tres subacciones conforman lo que se denomina acto de habla, y todas ellas están suscitas a ser identificadas y analizadas desde la perspectiva pragmática del discurso, que es una posible mirada de estudiar el objeto lengua. Es uno de los niveles de análisis que admite. Para analizar las acciones que se producen al decir algo, debemos considerar que quien produce un mensaje no se limita a codificarlo y transmitirlo, sino que para dotarlo de sentido intervienen otros factores que debemos considerar, como la visión que tiene de sí mismo y de su interlocutor, la posición social que ocupa, la intención que atribuye a su discurso, el dominio que tiene de las competencias comunicativas, su sistema de valores, entre otros. Por otra parte, el interlocutor o enunciatario asiste a ese proceso de construcción de sentido de lo enunciado a partir de la visión que tiene de su interagente o locutor y de sí mismo, del dominio de las competencias comunicativas, de las nociones del contexto y de la identificación y reconocimiento que hace de las intenciones implícitas o explícitas del discurso que recibe. Las condiciones mencionadas crean una especie de semiósfera, al decir de Yuri Lotman, en la que se produce el fenómeno de la comunicación, en un proceso permanente de negociación de sentido de lo dicho. La pragmática tiene como cometido analizar las características y funciones de los actos de enunciación en los contextos sociales en los que se produce la comunicación, a partir del estudio de los actos de habla y de sus componentes. Al referirnos a actos de habla, vamos a pensar que al hablar, ya sea en forma oral o escrita, se llevan a cabo numerosas acciones como prometer, persuadir, convencer, pedir, rogar, confirmar, criticar, intimidar, denunciar, explicar, contar, exigir, etc. A través de estas acciones se persigue un determinado fin o propósito, es decir, están sujetas ya sea a una intencionalidad o por lo menos a una cierta motivación. Esto es lo que se denomina actos de habla. El locutor orienta su discurso según la intencionalidad subyacente en él y en el proceso de la comunicación,
el interlocutor quedará afectado por esa intencionalidad, es decir, quedará culpado, informado, invitado a hacer algo, conmovido, temeroso, alerta, expectante, etc. Cuando tomamos la palabra, hablamos o escribimos, respondemos a unas motivaciones y realizamos, por tanto, diversas acciones en diferentes ámbitos. Para que nuestra enunciación sea adecuada y por tanto válida, hacemos uso de una determinada clase o tipo de texto llamada género de la diversidad de que disponemos en nuestro sistema lingüístico. Es decir, cada vez que hablamos, tomamos decisiones más o menos pertinentes de acuerdo con nuestras posibilidades y de acuerdo con el desarrollo que hemos alcanzado en nuestras competencias comunicativas. En ampliar las posibilidades reales de comunicación y reflexión acerca de los diversos componentes del proceso reside en gran medida el éxito de nuestros alumnos en la construcción de sus discursos. Aprender a usar una lengua supone el dominio de la diversidad del discurso, que atiende a su vez a la diversidad de acciones que posibilita y a la diversidad de contextos en que se realiza. El autor Felipe Zayas, en este sentido, su presentación en el cuarto Congreso Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura, llevado a cabo en noviembre de 1996, planteó 4 posibles ámbitos de uso de las prácticas discursivas de las cuales se debería ocupar la enseñanza obligatoria, a saber, ámbito de las relaciones institucionales, ámbito de los medios de comunicación social, ámbito académico y ámbito literario. Al ámbito de las relaciones con las instituciones pertenecen las variedades del discurso mediante las cuales los ciudadanos se comunican en el marco de instituciones de diversa índole. El ámbito de los medios de comunicación social comprende, por su parte, una gran variedad de textos a los que generalmente están expuestos nuestros alumnos y que incluyen coloquios, noticieros, anuncios, publicidades, informaciones de la vida cotidiana, programas de televisión, diferentes tipos de artículos, contenido provisto por los canales de YouTube, etc. En cuanto a los discursos procedentes del ámbito académico, por su parte, tienen que ver con las explicaciones e instrucciones del docente, el intercambio del conocimiento entre compañeros, las exposiciones, las discusiones entre compañeros, la utilización de documentos, presentación de informes, trabajos monográficos, monólogos planificados. Y por último, el ámbito de la comunicación literaria al que hacía referencia Sayas, a ese ámbito pertenecen los textos incluidos en los diversos géneros literarios, así como también los discursos que son escritos para ser dichos, como los textos dramáticos. A partir de esta clasificación de los diferentes ámbitos discursivos en los que se debiera intervenir, de acuerdo con el autor, con Sayas, se pensarán las actividades que promuevan la realización y la comprensión de los diferentes actos de habla involucrados. A tales efectos se pensarán luego actividades específicas. En el marco de lo dicho hasta acá, mi propuesta de intervención voy a proponer una posible intervención en este sentido, que por supuesto no agota todas las posibilidades de intervención existentes o con posibilidad de ser pensadas, ¿verdad? Desde mi perspectiva, para intervenir en el desarrollo de la competencia comunicativa de nuestros alumnos, justamente desde un posicionamiento crítico, discursivo, promoveremos el uso de la lengua en situaciones concretas de habla. Con este fin, pensaremos actividades mediante las cuales los estudiantes tomen conciencia de que cada acto de habla que realiza cada uno de ellos importa o compromete una visión de sí mismo y del otro, y establece un vínculo relacional que responde a unas intenciones siempre presentes, aunque no siempre de forma consciente. La idea es que a medida que los niños avanzan en su formación dentro de la institución, adquieran mayor conciencia
del componente social de su interacción con los otros mediante el discurso, a la vez que logre discernir las intenciones implícitas en las situaciones comunicativas en las que hace las veces de interlocutor. Una de las consideraciones que debemos hacer al pensar la clase de lengua es que mayormente es el docente el que hace uso de la palabra y por tanto el poder subyacente en este uso. Es importante que nos replanteemos, en este sentido, nuestro concepto de construcción cognitiva y asumamos con gusto nuestro rol de mediadores en ese proceso, que implica asimismo una construcción axiológica y procedimental. Generaremos instancias en las que los alumnos identifiquen y reconozcan la presencia de unas intenciones comunicativas que se hacen efectivas mediante los actos de habla y que son válidas social y lingüísticamente en contextos adecuados, que los validan. Es decir, la persuasión, por ejemplo, será válida en un contexto publicitario, pero no lo será en una situación de exposición académica. Los actos de habla se hacen efectivos en contextos sociales que los validan, como dije antes, es decir, en contextos pragmáticos. Por consiguiente, al intervenir en el desarrollo de la competencia pragmática por parte de nuestros alumnos, guiaremos su reflexión hacia el concepto de adecuación, entre otros. Teniendo en cuenta lo dicho hasta acá, en cuanto al contexto pragmático y la adecuación de los actos de habla en dicho contexto y los ámbitos discursivos propuestos anteriormente, pensaremos actividades que promuevan la utilización efectiva del lenguaje en los diferentes ámbitos de uso y la reflexión acerca de las acciones locucionarias, ilocucionarias y perlocucionarias presentes en cada acto particular. El propósito será brindar situaciones de uso de la lengua que sirvan para que los niños pongan en práctica efectivamente sus conocimientos, sus valores y sus habilidades con el fin de lograr una adecuada interacción con otros mediante el instrumento lenguaje y que además comiencen a desarrollar conciencia de ello, de lo que están haciendo al decir. Nuestra intervención docente, como mediadores en el desarrollo de la competencia comunicativa de nuestros alumnos, más allá de proponer las diferentes actividades que impliquen la construcción y la comprensión de discursos en diferentes ámbitos de uso, será la de promover reflexiones acerca de las acciones que se realizan a partir de tales discursos. Es decir, guiaremos la mirada de los niños hacia los aspectos presentes en cada acto de habla a través de preguntas tales como, bueno, ¿qué se hace mediante el comunicado de dirección acerca de los juegos de recreo? Suponiendo que le llegó un comunicado a la clase proveniente de la dirección que justamente habla de cómo administrar o gestionar las formas en que la gente utiliza su tiempo de ocio en el recreo, ¿no? Entonces preguntaremos en este sentido, bueno, ¿qué se hace mediante este comunicado? Prohibir, advertir, permitir, informar, o preguntaremos, bueno, frente a una propuesta o frente a una actividad de exposición de algún estudiante, de un grupo de estudiantes, ¿qué buscas lograr con tu exposición acerca de tal o cual tema? Explicar, informar, cuestionar, aseverar, confrontar, describir, definir, etcétera. O frente a un anuncio publicitario, ¿verdad? ¿Por qué tal anuncio dice que ese producto soluciona un problema? ¿Qué pretende concretamente? Vender, promocionar, convencer, crear necesidades en el posible consumidor. O frente a un texto literario, por ejemplo, ¿qué intenciones tiene el autor de describir el paisaje en X cuento? Conmover, describir, emocionar, evocar, recrear, generar las circunstancias, dar orientaciones al lector, ¿verdad? O volviendo al ejemplo del comunicado de dirección, por ejemplo, ¿no? ¿Qué respuesta logra el comunicado de dirección acerca de los recreos? Y ahí estamos hablando concretamente de los efectos perlocucionarios, es decir,
qué es lo que se espera que el otro haga en relación con esto, ¿no? ¿Coincide con sus intenciones lo esperado? Ahí estaremos concretamente hablando de la validez del acto de habla en relación al contexto, ¿no? Pensando un poco en este ejemplo que di, en relación a un comunicado que llega desde dirección a los estudiantes con respecto al recreo. Esos ejemplos que propuse a manera justamente ilustrativa, solamente son eh, someros ejemplos de las infinitas posibilidades y decisiones que tomaremos como docentes en la clase de lengua, guiados por nuestra intención de que los estudiantes adquieran efectivamente un mayor dominio de su lengua materna como receptores, como enunciadores también, y como productores de discurso y como sujetos a los que van dirigidos determinados discursos y que se espera que actúen en consecuencia, ¿sí? Es decir, que puedan pensar la lengua en uso y pensar qué intenciones subyacen y cuáles son las acciones que se pretende que lleven a cabo quienes reciben ese discurso, ya sea en la forma que sea, ¿verdad? Porque se trata de un discurso expositivo, se trata de un discurso publicitario, se trata de un discurso político, se trata de un discurso este, est- eh, literario. La clase de lengua debe convertirse, desde esta perspectiva planteada en este video, en un verdadero taller de construcción colectiva de la palabra a partir de la experimentación en situaciones reales de uso, lo que derivará en la construcción activa de ciudadanía, derechos, ética y libertad responsable. Es decir, tomemos conciencia de que la clase de lengua no agota sus posibilidades en la propia clase, sus posibilidades de desarrollo cognitivo, de pensamiento, de actitudes y de subjetividad de nuestros estudiantes en la clase concreta de lengua. Por eso cuando trabajamos y cuando pensamos nuestras intervenciones en el marco del conocimiento de lengua, estamos pensando mucho más que enseñar un contenido específico del objeto de estudio de lengua, ¿no? Estamos pensando en enseñar también a las personas a vincularse con otros, a lograr una comunicación efectiva, a entender el mundo en el que viven, a pensar ese mundo, a pensarse, a lograr vínculos saludables con los demás mediante el uso del lenguaje, entre otras formas de comunicación también posibles. Estamos pensando en mediar en la construcción del concepto de comunicación como cooperación entre participantes que negocian significados, que ponen en diálogo sus propios pensamientos para construir unas posibles maneras de interpretación del mundo en ese colectivo, en esa comunidad de habla específica que en principio es el aula escolar, pero que luego será cualquier otro grupo que esas personas integren o de las que quieran formar, cualquier otro grupo de los que quieran formar parte con derecho real y efectivo de tomar la palabra.